En este video, vamos a explorar un tema central en el pensamiento social, la relación entre el individuo y la sociedad. Vamos a trabajar el capítulo 2 del libro, El campo grupal, Notas para una genealogía, de Ana María Fernández, donde se analizan las tensiones, los debates históricos y los supuestos que están detrás de esta oposición. ¿Somos individuos autónomos que vivimos en sociedad? ¿O es la sociedad la que nos constituye como personas? A lo largo del video, vamos a ver cómo distintas disciplinas han intentado responder estas preguntas, y qué herramientas nos ofrece la autora para pensar lo grupal de una forma más compleja, más rica y más desafiante. Ana María Fernández comienza el capítulo hablando de la antinomia, individuo-sociedad. Esta antinomia se refiere a dos posiciones distintas sobre cómo entendemos la relación entre las personas y lo colectivo. Por un lado, están quienes creen que lo verdaderamente real es el individuo. Porque solo el sujeto tiene percepción, pensamientos, sentimientos y capacidad de decisión. Desde esta mirada, el grupo, la sociedad o lo colectivo serían solo generalizaciones, formas de nombrar lo que en verdad pasa dentro de cada persona. En el extremo opuesto vemos cómo el individuo no es más que una abstracción conceptual, necesaria para organizar el pensamiento y el lenguaje, pero sin realidad independiente en el mundo tangible. Siendo el grupo, el colectivo, la sociedad, lo único realmente verdadero. El individuo solo puede existir a través del colectivo, ya que éste es producto del entorno que le rodea, de las relaciones sociales, históricas, culturales, políticas, etc. que le atraviesan. Para entender mejor esta segunda postura, la que afirma que el individuo solo existe en relación al grupo, podemos imaginar una torre construida con ladrillos. Cada ladrillo representa a una persona. Pero ese ladrillo, por sí solo, no tiene sentido. Solo adquiere función cuando forma parte del conjunto. Lo mismo pasa con los individuos. Si los separamos de sus vínculos, de su historia, su cultura, sus instituciones y todo aquello que los atraviesa, lo que nos queda es una idea vacía. El sujeto, sin contexto, pierde su sentido. Ambas posiciones, la que afirma la primacía del individuo y la que sostiene la preeminencia del colectivo, intentan resolver esta tensión entre individuo y sociedad, pero lo hacen estableciendo un antagonismo. Y eso no es casual, en el pensamiento occidental es muy común organizar la realidad en pares de opuestos. Lo singular y lo colectivo, lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo ideal, la economía y la cultura. Fernández señala que dos formas reduccionistas de pensamiento han intentado explicar esta tensión a su modo, el psicologismo y el sociologismo. El psicologismo, más cercano al pensamiento liberal, reduce lo social a lo individual y psicológico. El sociologismo, por el contrario, más ligado al pensamiento socialista, disuelve al individuo dentro de lo colectivo. Ana María Fernández va a señalar, a lo largo de todo su libro, los problemas del psicologismo y del psicoanálisis, sobre todo cuando estos adoptan una mirada individualista. Según la autora, uno de los principales obstáculos para pensar lo grupal es justamente que venimos atravesados por lo que ella llama la cultura sí. Es decir, un conjunto de ideas tan naturalizadas que ni siquiera las cuestionamos, lo que hace más difícil comprender lo colectivo en su complejidad. Como ejemplo de esto, propone volver a los comienzos del trabajo grupal en psicología. Ahí ya se veía una tensión entre dos posturas, los individualistas y los llamados mentalistas. Los individualistas ponían el foco en el sujeto que forma parte del grupo. Lo que realmente importaba para ellos era el mundo interno de cada integrante, lo que pasaba dentro de cada persona. En cambio, los mentalistas sostenían que los grupos tienen una especie de mente colectiva, como si existiera una conciencia compartida entre los miembros. Más adelante, esta discusión también se trasladó al campo del psicoanálisis. Ahí surgieron dos posiciones distintas. Por un lado, quienes hablaban de psicoanálisis en grupo. Es decir, como si se tratara simplemente de muchas terapias individuales desarrollándose al mismo tiempo, pero compartiendo el mismo espacio. Por otro lado, quienes planteaban el psicoanálisis de grupo, partiendo de la idea de que el grupo tiene una entidad propia, algo que no se reduce a la suma de las personas que lo componen. Pero más allá de estas diferencias, lo que propone la autora es que necesitamos reflexionar críticamente sobre estos supuestos que muchas veces naturalizamos. Solo así podremos ir más allá de estas dicotomías. Y para eso, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Cómo ha influido lo social y lo histórico en la forma en que sentimos, pensamos y actuamos? ¿Cómo se construye la subjetividad a partir de procesos sociales? En este sentido, Fernández trae el aporte de los historiadores de la Escuela de los Anales, como George Duby. Ellos sostenían que una sociedad no se puede explicar solo desde la economía.
También hay que considerar cómo se piensa a sí misma, qué cree, qué imagina. Porque muchas veces lo que moviliza a una sociedad no es lo que es, sino lo que cree que es. Y ahora, veamos en qué espacios se ha dado históricamente esta discusión entre lo individual y lo social, y por qué sigue tan vigente hoy en día. Ahora bien, ¿en qué espacios surgieron estas reflexiones sobre la relación entre individuo y sociedad? Según Fernández, esta tensión se viene planteando desde los inicios mismos de las ciencias humanas, y podemos ubicarla principalmente en dos ámbitos, el científico-académico y el ético-político. En el ámbito científico-académico, esta tensión aparece en debates clásicos entre disciplinas, como por ejemplo entre la psicología y la pedagogía. Un caso emblemático es la discusión conocida como Nature versus Nurture, es decir, naturaleza versus crianza. Este debate busca responder si nuestras características psicológicas y comportamentales vienen determinadas por la herencia biológica, o si se construyen a partir del entorno social, cultural y de las experiencias que vivimos. También en la sociología aparece esta tensión, en discusiones fundamentales como la de Tarde y Durkheim, donde se enfrentan distintas maneras de pensar la relación entre lo individual y lo social. Y no es algo del pasado, este tipo de discusiones sigue vigente hoy. Por ejemplo, aparecen en los debates sobre el origen del lenguaje, en cómo se conceptualizan los grupos humanos dentro de la psicología social, e incluso dentro del mismo psicoanálisis, como ya vimos, cuando se habla de análisis, de grupo o en grupo. En los primeros intentos por entender lo grupal, muchos teóricos tomaron conceptos de la psicología individual. Es el caso de McDougall, Durkheim y otros autores, que sostuvieron la existencia de una especie de mentalidad grupal. Y aquí vuelve a aparecer la antinomia, individuo versus mentalidad de grupo. Esta oposición muestra lo difícil que ha sido articular el comportamiento individual con el comportamiento colectivo. La autora cita a Solomon Asch, quien dice textualmente, los grupos parecen más poderosos y a la vez menos reales que los individuos y, si bien parecen poseer propiedades que trascienden las individuales, solo los individuos pueden originarlas. En otras palabras, Asch no niega que los grupos influyen en el comportamiento. Pero sostiene que todo comienza en lo individual. Porque solo el individuo tiene cuerpo propio, pensamiento, emociones y voluntad. Mientras que el grupo es una construcción, una abstracción hecha de personas. Desde la mirada individualista, los procesos psicológicos ocurren exclusivamente en los individuos. Solo ellos pueden ser observados y analizados. Por eso, los grupos son entendidos como una ficción conceptual, algo que no tiene existencia real, sino que está formado por la suma de los procesos individuales. Siguiendo esta lógica, si queremos entender un fenómeno social, debemos analizar las motivaciones individuales que hay detrás. Incluso las instituciones, las creencias o las prácticas grupales serían explicadas desde la psicología de los sujetos que las integran. En el otro extremo está la tesis de la mentalidad de grupo. Esta postura sostiene que los grupos no son solo un conjunto de personas, sino entidades con dinámicas y leyes propias, que no se derivan directamente de lo individual. Es decir, el grupo tiene fuerza para influir en las personas que lo conforman. Desde esta perspectiva, incluso fenómenos como el lenguaje o la tecnología no serían producto del pensamiento individual, sino de esa mente grupal que opera según una lógica propia. Durkheim, por ejemplo, hablaba de entidad mental para referirse al grupo. Según él, cuando se unen distintas conciencias individuales, se origina un ser nuevo, una individualidad psíquica de una naturaleza diferente. Sería como si las mentalidades individuales se fusionaran, dando lugar a una sola mentalidad colectiva, distinta y propia de esa entidad llamada grupo. Así, para esta tesis, el individuo, por sí solo, es una abstracción. Porque fuera del grupo no tiene fuerza ni sentido. Y por eso, muchos fenómenos colectivos no pueden explicarse simplemente desde las motivaciones individuales. Incluso, a veces esas motivaciones pueden ir en contra de lo que el grupo expresa como conjunto. Pero, ¿hasta qué punto tiene sentido pensar al grupo como si fuera una mente? ¿No estaremos cayendo en una ilusión? Vamos a ver qué críticas surgen frente a esta idea. Asch criticó fuertemente esta idea de la mentalidad grupal. La llamó falacia antropomórfica, porque se le atribuyen características humanas, como tener una mente, intenciones o conciencia, a algo que no es humano. Según Asch, no se puede decir que un grupo tenga mente propia porque no la tiene. Aunque él reconoce que existe un comportamiento grupal que no es igual al de los individuos por separado, rechaza la idea de que el grupo tenga una mente que lo dirige. Para él, eso es un error, una confusión que lleva a pensar al grupo como si fuera una persona más, con voluntad propia. En síntesis de todo lo que vimos hasta ahora, Ana María Fernández señala algo clave:
los primeros teóricos de lo grupal lograron un avance importante al romper con la idea de que solo lo individual importa. Pero, al hacerlo, cayeron en un nuevo error conceptual. Terminaron pensando al grupo como un individuo ampliado, con mente, voluntad y funcionamiento similares. Este tipo de visión, que la autora llama antropomórfica y sustancialista, impide pensar lo grupal como lo que verdaderamente es, una forma de existencia distinta, con su propia lógica, que no se puede reducir ni comparar directamente con la lógica del sujeto individual. Por eso, Fernández propone desmontar los supuestos ocultos que hay en estas formas de pensar. A estos supuestos los llama ficciones. Ficción, por un lado, del individuo autosuficiente, que cree que el grupo es solo la suma de individuos, sin reconocer que ahí también surge algo nuevo, vínculos, afectos, dinámicas propias. Y ficción, por otro lado, del grupo como si fuera una entidad con voluntad, que siente, decide y actúa como si fuera una persona. Estas dos formas de pensar, dice la autora, siguen muy presentes incluso hoy, especialmente en el psicoanálisis grupal. Y eso genera grandes obstáculos para poder construir herramientas que nos permitan entender lo grupal de verdad. Porque esta antinomia entre individuo y sociedad opera como un a priori. Y acá aparece un concepto importante: ¿qué es un a priori? Es una estructura previa a la experiencia. Es decir, una idea que ya está ahí antes de que pensemos cualquier cosa. En este caso, la oposición individuo-sociedad se vuelve un filtro desde el cual pensamos todo lo grupal, lo individual, lo social. En las ciencias humanas, estos a priori conceptuales forman parte de lo que se llama el campo epistémico. Es decir, el conjunto de saberes, teorías, prácticas y criterios que definen cómo se construye el conocimiento en una disciplina. Y aunque estos a priori no siempre se ven de forma explícita, están en el fondo de todo, organizan qué se puede investigar, qué se puede decir, qué se puede pensar. Son como la arquitectura invisible del pensamiento. El problema es que estos a priori intentan resolver las tensiones entre opuestos, como individuo y sociedad, naturaleza y cultura, identidad y diferencia, subordinando un polo al otro. Y al hacer eso, se convierten en reduccionismos. Entonces, ¿por qué seguimos pensando al individuo y a la sociedad como opuestos irreconciliables? Fernández se pregunta esto retomando el pensamiento de George Canguilhem. Él dice que, la palabra individuo, si vamos a su etimología, ya implica una negación. Viene del latín individuus, que significa no divisible. Es decir, aquello que no se puede fragmentar sin dejar de ser lo que es. Y acá viene el giro. Canguilhem señala que el individuo es, en realidad, un ser en el límite del no ser. Porque ningún ser es solo un mínimo. Todo individuo implica, necesariamente, una relación con algo más amplio, algo mayor que le da sentido y lo sostiene. Como ya trabajamos en el video anterior, a partir del texto de Alejandro Raggio, llamar a alguien individuo es reconocerlo como una unidad mínima. Pero esa unidad solo tiene sentido dentro de algo más grande. Pensemos, por ejemplo, en una célula dentro del cuerpo humano, por sí sola tiene funciones, pero solo cobra verdadero sentido en relación con el organismo del que forma parte. Por eso, el individuo no es una entidad aislada. Es una construcción relacional e histórica. Y lo importante es entender que esta noción de individuo no es algo natural ni universal. Es una idea que surge en Occidente en un momento histórico muy particular, cuando se empieza a dejar atrás el teocentrismo medieval, donde Dios era el centro del orden social, y se impone el humanismo moderno, de la mano del desarrollo del capitalismo. En ese nuevo contexto, el sujeto ya no es definido por su lugar en un orden divino, sino que pasa a ser pensado como autónomo, racional y libre. Así nace la figura del individuo moderno, alguien que produce, que es propietario de sí mismo y que es responsable de sus decisiones. Desde esta nueva lógica individualista, también surgen las ciencias modernas. Y lo hacen con un enfoque claramente antropocéntrico, es decir, ponen al ser humano en el centro, como medida de todas las cosas. Un sujeto que conoce, clasifica, mide y domina el mundo que lo rodea. Fernández cita a Claude Lévi-Strauss para profundizar esta crítica. Él señala que, aunque los pensadores clásicos y renacentistas hablaban del cuerpo, del alma o del espíritu, no pensaban al ser humano como lo pensamos hoy. La noción moderna de sujeto, como centro del saber y del poder, no existía en ese momento. Aunque ya había una visión centrada en el hombre, ese hombre todavía no era considerado un objeto de conocimiento científico. Esa categoría de hombre nace con la modernidad. Es cuando el ser humano empieza a ser estudiado por disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, la antropología. Es ahí donde se lo empieza a medir, clasificar, comparar y por lo tanto, a definir.
Entonces, para resumir y reforzar esta idea, tanto Levi Strauss como Michel Foucault nos muestran que la figura del hombre, tal como la entendemos hoy, como un sujeto racional, autónomo, libre, conocedor del mundo, no existió siempre. Es una construcción reciente. Una invención histórica que surge cuando el ser humano se convierte en objeto de conocimiento para las ciencias. Antes de eso, se hablaba del alma, del cuerpo, del espíritu, pero no del hombre como un ser autosuficiente, observable y analizable. Por eso, este sujeto moderno no es un hecho natural. Es el resultado de una forma de pensar que se consolidó en un campo epistémico muy particular, el del saber moderno, que hereda tanto el antropocentrismo como el racionalismo. La noción moderna de individuo, como sujeto racional, autónomo y consciente, no solo organizó el pensamiento de las ciencias humanas. También se convirtió en la base de muchas prácticas sociales, políticas, económicas y hasta subjetivas. Ese individuo es el que aparece como consumidor libre, alguien que elige qué comprar, qué vender, qué desea, qué necesita. También como ciudadano, parte de una política moderna basada en contratos entre individuos, sistemas representativos y libertades individuales. Con la llegada de las formas modernas de gobernabilidad, los vínculos sociales dejan de pensarse como parte de una comunidad compartida. Ahora se conciben como acuerdos entre sujetos separados. Cada uno con sus derechos, sus intereses y su libertad individual. La subjetividad moderna se construye sobre esta base: somos sujetos individuales, responsables de nosotros mismos, propietarios de nuestra propia vida. Cada persona como una unidad autónoma que se define por sí misma. Y así aparecen nuevas formas de organización social, nuevas formas de resolver conflictos, por ejemplo, a través de leyes y contratos, y nuevas formas de pensar el lazo social. Ya no como algo compartido desde lo común, sino como algo que se acuerda entre individuos separados. En este marco, lo que hoy nos parece natural, que somos individuos libres, independientes, autónomos, en realidad es una construcción histórica. Y no solo una idea, es la base de cómo funciona el saber moderno, y también de cómo se organiza el mundo contemporáneo. La autora explica que, en el siglo XVII y XVIII, se cuestionaba qué era el individuo. En el siglo XIX, con autores como Durkheim y Marx, se empezó a discutir qué era la sociedad. Y recién en el siglo XX se comenzó a pensar en profundidad qué es lo grupal. Aunque desde el inicio lo grupal estuvo atravesado por la tensión individuo-sociedad, hoy se intenta deconstruir esa antinomia. Sin embargo, todavía no existe un nuevo paradigma que logre escapar por completo de los reduccionismos psicologistas o sociologistas. Incluso muchas teorías que intentan mediar entre el individuo y la sociedad, sin subordinar uno al otro, terminan reproduciendo la misma lógica que intentan superar. ¿Por qué? Porque siguen tomando como base esa dicotomía. Entonces, los grupos y las instituciones no se piensan como espacios donde se produce lo individual y lo colectivo al mismo tiempo, sino apenas como puentes entre dos polos que ya se consideran separados. Lo interesante, entonces, no es solo pensar que es un grupo, sino cómo se piensa lo grupal. ¿Es solo una suma de individuos? ¿O algo distinto que no se explica ni por lo individual ni por lo social por separado? Vamos a seguir explorando esto. Fernández nos muestra que el par individuo-sociedad sigue operando como un a priori, incluso dentro de las teorías que intentan pensar lo grupal. Por un lado, hay corrientes que piensan que los grupos son simplemente la suma de los individuos que los forman. Es decir, se estudia a los individuos en grupo, pero no al grupo como tal. En ese enfoque, lo grupal se reduce a un conjunto de partes, sin una lógica propia. Por otro lado, hay perspectivas que sí reconocen que hay algo más en el grupo, un plus grupal, pero lo entienden como algo que se agrega desde afuera. Como si el grupo fuera una entidad que se impone a los sujetos, o que aparece de manera espontánea. El problema es que en ambos casos, lo grupal no se piensa con una lógica propia, sino que queda atrapado dentro del par individuo-sociedad. Entonces, aunque estos enfoques parezcan contrarios, en el fondo se apoyan en el mismo supuesto binario, y por eso terminan reproduciendo la misma antinomia que intentan superar. Hasta acá estuvimos analizando esta tensión desde el campo científico-académico. Ahora vamos a mirar cómo se expresa en el plano ético-político, donde también tiene un peso enorme. En el ámbito político, esta oposición también está muy presente. Ya desde las disputas filosóficas entre John Locke y Jean-Jacques Rousseau, dos pensadores fundamentales del liberalismo y el contractualismo, se discutía cuál debía ser el lugar del individuo frente al colectivo. Y esa tensión no ha desaparecido. Sigue muy vigente en las democracias modernas, donde se debaten temas como, ¿deben prevalecer los intereses individuales o los colectivos?
¿Hasta dónde debe intervenir el Estado? ¿Qué entendemos realmente por libertad? Estas ideas también atraviesan, de forma más o menos explícita, muchas teorías sobre los grupos. Determinan cómo pensamos los vínculos humanos, si damos más valor al sujeto individual o al colectivo. Y así, se mantiene la lógica dicotómica que organiza gran parte del pensamiento occidental sobre lo social. Por ejemplo, quienes priorizan lo colectivo suelen apostar a la transformación social. Un caso muy representativo es el de Charles Fourier, un pensador utópico que propuso una reorganización radical de la sociedad. Su idea era crear comunidades cooperativas llamadas falansterios, donde las personas convivieran y trabajaran en armonía, combinando placer, libertad y responsabilidad colectiva. En cambio, desde corrientes más individualistas, el enfoque político no está tan desarrollado, pero sí podemos rastrear ciertas teorías que ven al grupo o a las masas como una amenaza. En estas perspectivas, lo colectivo aparece como algo regresivo, irracional o incluso peligroso. Una fuerza que anula la identidad personal y fomenta el autoritarismo. Desde el campo político ha existido un interés constante por comprender a los grupos humanos y cómo funcionan. De hecho, algunos autores incluso hablan de una psicología social no oficial, que se desarrolló desde la política, más allá del ámbito académico-científico. En ese marco, aparece una pregunta clave: ¿qué condiciones hacen posible que los grupos desarrollen su capacidad de participación? ¿Y qué condiciones, en cambio, la frenan o la bloquean? Esta inquietud ha atravesado grandes debates históricos y políticos, como por ejemplo, Robespierre versus Danton, durante la Revolución Francesa, discutiendo sobre si los grupos políticos podían autogestionarse o no. Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, en torno a si la acción política se basa en motivaciones morales o materiales. Ernesto Che Guevara y Bethlen, en el debate sobre la organización formal versus la espontaneidad de las masas. También sobre si el partido debía guiar o manipular a los colectivos populares. Estas polémicas muestran algo fundamental: los grupos no son actores pasivos. Tienen contradicciones internas, capacidad de decisión y potencial real para transformar la sociedad. Aunque Ana María Fernández no analiza en detalle cada una de estas discusiones, sí identifica un eje común en todas: la diferencia entre dos grandes concepciones políticas sobre los colectivos humanos. Por un lado, están quienes creen que los grupos necesitan ser guiados, concientizados, incluso manipulados para poder actuar correctamente. Por otro lado, están quienes confían en la capacidad autogestiva de los grupos y apuestan por su potencial de transformación desde adentro, sin necesidad de conducción externa. Esta tensión entre dirección externa y autogestión es uno de los grandes dilemas que persisten en el pensamiento político sobre la acción colectiva. Y detrás de cada postura hay una concepción distinta del sujeto político y del poder. Pensar lo grupal no es solo una cuestión teórica, también implica tomar posición frente a esta disyuntiva. Hasta ahora, vimos cómo pensar lo grupal implica tomar una posición ética y política frente a la autonomía de los colectivos. La autora plantea un dilema central. ¿Cómo se crean condiciones para que los grupos se autogestionen y no se transformen en objetos de manipulación? Aquí aparece con fuerza la figura del coordinador, una figura clave dentro de los grupos. Su función no es dirigir ni controlar, sino intervenir de manera que posibilite la autonomía del colectivo. El coordinador acompaña, pero no reemplaza; sostiene, pero no impone. Esta línea de pensamiento se relaciona con una tradición que considera que lo grupal no es solo la suma de lo individual, sino que contiene algo más, una dimensión propia, activa, transformadora. Uno de los referentes fundamentales es Kurt Lewin, pionero de la dinámica de grupos. En sus investigaciones sobre liderazgo democrático, autocrático y laissez-faire, Lewin buscó entender cómo se generan fenómenos de obediencia, cooperación o sometimiento en los grupos. Estas indagaciones no fueron neutras, estaban fuertemente atravesadas por el contexto del nazismo, intentando responder cómo se configura el sometimiento colectivo y qué condiciones pueden prevenir la aparición de liderazgos totalitarios. Otro autor clave es Wilhelm Reich, psicoanalista y marxista. Reich también se preguntó por qué las masas alemanas, especialmente la clase obrera, adhirieron al nazismo en lugar de optar por salidas emancipatorias como el comunismo o el socialismo. Su respuesta no se quedó solo en lo político. Reich fue más allá, investigó el papel de la estructura familiar autoritaria en la formación psíquica del sujeto. Sostenía que ciertas familias, cerradas, represivas, funcionaban como microestructuras ideológicas, inculcando obediencia, culpa y miedo. Así, el sometimiento no era solo una cuestión racional, se encarnaba en el cuerpo y las emociones. Por eso Reich decía que la ideología era una fuerza material.
En esta línea crítica también podemos mencionar a Jean-Paul Sartre, quien en su obra Crítica de la razón dialéctica reflexiona sobre fenómenos como el estalinismo, preguntándose cómo ciertas formas colectivas terminan reproduciendo formas de dominación que parecían superadas. La autora también recupera el trabajo de Pichon Riviere, Moreno y el propio Lewin. Aunque tenían enfoques teóricos muy distintos, los unía una preocupación por lo social y una apuesta clara por los grupos como herramientas de transformación. Para estos pensadores, el grupo no era solo un recurso terapéutico o una técnica de intervención. Era un espacio para promover utopías sociales, democratizar las relaciones, fomentar la participación, prevenir autoritarismos y construir salud mental comunitaria. Pensar lo grupal, entonces, es asumir que estamos trabajando con una fuerza que puede reproducir el poder o transformarlo. Todo depende de cómo lo acompañemos, cómo lo escuchemos y desde qué mirada intervengamos. Con esto llegamos al tramo final del texto, donde la autora propone una clave para pensar el trabajo grupal más allá de los binarismos. Hasta ahora hablamos bastante de la relación entre individuo y sociedad. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos por el vínculo entre grupo y sociedad? Esa relación también ha sido pensada desde una lógica dicotómica, como si el grupo y lo social fueran dos cosas separadas que se influencian mutuamente desde afuera. De hecho, según la postura teórica que se adopte, varía el grado en que se considera que lo social influye sobre los grupos. Sin embargo, hay algo en común entre todas esas perspectivas: lo social se ubica como una instancia externa al grupo, incluso cuando se acepta su influencia. Esta manera de pensar no es casual. Como ya vimos, el pensamiento occidental está estructurado por pares antagónicos: individuo-sociedad, alma-cuerpo, material-ideal, objetivo-subjetivo, público-privado. Estos binarismos no solo organizaron las grandes disciplinas como la filosofía o la ciencia, sino que también moldean nuestra vida cotidiana. Condicionan cómo pensamos, cómo sentimos y hasta cómo nos relacionamos. Dentro de ese marco, los grupos fueron históricamente concebidos como un puente entre el individuo y la sociedad, como un espacio intermedio. Pero, ¿y si esa concepción también necesita ser revisada? Fernández nos propone hacerlo, porque esa forma de entender lo grupal puede limitar nuestra capacidad de captar lo complejo, lo dinámico, lo que se teje entre lo singular y lo colectivo. Aún así, hay algo valioso: se sigue reconociendo la presencia de lo social en el análisis grupal. El problema aparece cuando entramos en ciertas corrientes del campo, sí, que adoptan un enfoque más reduccionista. Desde esa mirada, el grupo es analizado casi exclusivamente por las interacciones entre sus integrantes. Se focalizan en la cohesión, los liderazgos, las tensiones internas, pero dejan de lado algo esencial: los contextos institucionales, históricos y sociales que atraviesan esos vínculos. Por ejemplo, estudiar un grupo terapéutico o de trabajo solamente por sus roles o afectos, sin considerar el contexto en el que ese grupo se inscribe, nos da una imagen incompleta. Porque ningún grupo existe en el vacío. Ahora bien, Fernández no niega los aportes de esas corrientes. Incluso aclara que, a pesar de sus límites, legitimaron la especificidad del grupo como objeto de estudio. Ya no se lo considera un fenómeno menor o irrelevante, como ocurría antes. El problema mayor aparece con otra forma de resolución, aquella que directamente se niega a que lo grupal tenga dinámicas propias. Desde esa mirada, el grupo es solo un escenario donde cada sujeto despliega lo suyo. Pero si pensamos así, dejamos de ver lo que el grupo produce como colectivo, cómo se organizan, qué lazos construyen, qué sentidos comparten, cómo lo social se expresa. Frente a estas limitaciones, aparece una figura central en el pensamiento grupal: Enrique Pichon Riviere. Pichon no intenta resolver la tensión entre lo individual y lo colectivo. Más bien, la mantiene viva, y la trabaja desde una articulación compleja. Por un lado, está la horizontalidad, es decir, lo que circula entre los integrantes del grupo, los vínculos, las comunicaciones, los roles. Por otro lado, está la verticalidad, el contexto institucional, las figuras de autoridad, la historia social que atraviesa a ese grupo. Para él, lo grupal no se entiende separando estos planos, sino articulándolos. Y a eso le suma otras dos dimensiones: la sincronía, que es lo que ocurre en el presente del grupo, y la diacronía, que incluye su historia, sus trayectorias, sus marcas temporales. Es en ese entrecruzamiento, horizontalidad y verticalidad, sincronía y diacronía, es donde aparece el concepto clave de emergente grupal. Pero cuidado, ese concepto muchas veces se usa de manera superficial. No es simplemente lo que aparece en una sesión o reunión. El emergente es una expresión compleja de cómo lo singular, lo colectivo y lo institucional se enlazan en un momento determinado.
No se trata de una verdad oculta que sale a la luz, sino de algo que se construye en el proceso, en la relación, en el movimiento del grupo. Y con todo esto llegamos a la propuesta final del texto: repensar nuestras categorías, nuestras dicotomías, y sobre todo, cómo habitamos esa tensión entre lo individual y lo colectivo. En resumen, este texto nos invita a dejar de pensar lo individual y lo colectivo como polos opuestos, y empezar a verlos como dimensiones que se entrelazan, se afectan y se moldean mutuamente. Nos desafía a salir de las explicaciones fáciles y a mirar con más atención cómo lo social habita incluso en nuestras formas más íntimas de ser. Porque quizás, como dice la autora, entender que lo que somos está tejido por otros, nos ayude a mirar con nuevos ojos nuestro propio reflejo, y las relaciones que nos atraviesan. Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte si quieres más contenido sobre psicología, filosofía y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo video.